Feliz sábado a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Pidiéndoles a cada persona que nos sintonice en este momento que se suscriba a cada una de nuestras redes sociales para que cada semana pueda recibir el contenido de las lecciones de Escuela Sabática. En estos momentos con nosotros están dos personas o dos invitados muy importantes. Se encuentra el licenciado Juan Antonio Jerónimo con nosotros, a los cuales les doy gracias a todos aquellos que nos sigan a través de las redes y que les exhortamos que puedan escucharnos cada semana en nuestras lecciones. Muchas gracias. También está con nosotros el primer anciano de nuestra iglesia, Rabel Matos. Muchas gracias, Joel. Bendiciones, hermanos. Feliz sábado para todos. Un gusto y un placer el estar con ustedes en este momento. En estos momentos nos disponemos a compartir una lección muy interesante que es basada en la ley de Dios y es titulada La Ley como Educación. Durante las lecciones anteriores hemos trabajado los temas desde un enfoque educativo y en estos momentos entenderemos la trascendencia de la ley, y es que la ley como tal nos enseña sobre el pecado y el peligro del pecado, cómo el pecado nos aleja de Dios. Sin embargo, al estudiar la ley nos damos cuenta que nos acercamos a Dios. Bien, en estos momentos vamos a debatir sobre el temor de Dios, cómo podemos nosotros acercarnos a Dios a través del estudio de su ley. Bien, antes de iniciar básicamente respecto a el temor de Dios y el amor de Dios, es muy importante que nosotros veamos cómo la ley tiene una función en la vida de nosotros y hasta dónde llega esa función. La ley, alguien la comparó como una especie de espejo. El espejo te dice cómo tú estás. Si tú estás limpio, entonces la ley es como ese espejo que te dice que tú estás limpio, pero también la ley es como ese espejo que te dice que tú estás sucio. Ahora, ¿puede un espejo limpiarte? No. Definitivamente que no. Entonces, la ley no tiene una función de salvarte, porque la función de salvarte la tiene Cristo. Ahora bien, la ley te dice cómo tú estás y dependiendo cómo tú estás, entonces tienes que ir donde Cristo, porque Cristo es entonces el que te salva, es el que te lava, es el que te limpia. Por eso la ley no tiene esa capacidad de salvarnos, pero sí, en esta lección vamos a ver cuál es la función de la ley en cada uno de los aspectos importantes del cristianismo y de nuestra vida. Algo interesante que podemos notar en las leyes es que, como decía nuestro hermano Rabel, es un espejo. Es el carácter de Dios, y cuando Dios nos presenta la ley es para que nosotros podamos mirar nuestras vidas, nuestro carácter, y que recordemos que al principio fuimos formados a imagen y semejanza de Dios. Es algo importante y trascendental de la ley de Dios. La ley de Dios es el único camino que nos puede llevar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios cuando venga buscará en cada uno de nosotros su carácter, y eso es lo importante de la ley de Dios. Es interesante saber que aunque la ley es un espejo, la ley solamente se aprende cuando usted la estudia. Cuando usted se va al libro de Deuteronomio capítulo 31, Moisés convoca a todo el pueblo para que los principales del pueblo, los principales ancianos, instruyan a cada persona ¿en qué? En la ley de Dios. Y no solamente eso, le aconseja que los padres de familia le lean, le reciten diariamente acerca de la ley de Dios. Sí, y a mí me llama mucho la atención. Primero, la lección comienza hablándote acerca de lo que es el amor de Dios. Incluso es un mandato bíblico: amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, con toda tu alma y toda tu fuerza. Entonces, la ley nos ayuda a nosotros a saber cuál es el temor a Dios. O sea, que nosotros tenemos que temerle a Dios. Ese temor a Dios no tiene que ver con ese sentimiento de nosotros asustarnos como cuando vemos algo que no nos gusta. Ese temor que se refiere a la Biblia es
es un temor de reverencia, es un temor de asombro. Es como cuando tú no quieres decepcionar a tu padre. Por ejemplo, tú cuando muchacho hacías algunas travesuras, pero si tu papá estaba en la casa, tú te cuidabas de no hacer cosas incorrectas, porque tú sabes que tu padre te estaba observando, que tu padre estaba en la casa. Entonces, ese temor a Dios no tiene que ver con nosotros asustarnos y nosotros tenemos que estar temblando porque vamos a encontrarnos con Dios o porque vamos a hablar con Dios, sino ese temor es de expectación, de asombro, de respeto, de reverencia hacia Dios. Y nuestro hermano Joel aclaraba específicamente cuál era la educación que se le daba al niño que nacía en el pueblo de Israel. Sus padres, el papá incluso como cabeza de la casa, tenía la responsabilidad de recitar la ley, y el hermano Juan Antonio, que es un educador por excelencia de nuestro país, sabe muy bien que en la repetición está el aprendizaje. O sea que el papá, cuando se levantaba en la mañana, leía el rollo de la ley y su hijo lo escuchaba. Pero si salía, por ejemplo, en la calle, iban hacia la sinagoga o iban al mercado a comprar cualquier cosa, ese padre le iba recitando la ley a su hijo. Pero cuando llegaba la hora de dormir, ese padre volvía y repetía la ley. Y entonces primero escuchaba, y ese escuchar la ley de Dios originaba en el niño entonces el temor a Dios. El temor a Dios, como lo presenté al principio, no como un miedo, sino como un respeto, como una admiración. Y entonces ese muchachito israelí, ese muchacho judío, entonces salía de allí con la capacidad de recitar la ley con todos sus puntos y con todas sus comas, si pudiéramos decirlo de esa manera. Podemos decir que nuestra iglesia realmente tiene temas enfocados en sus estudios que son de mucha significación. Pudimos notar en la lección de la semana pasada, con relación a la familia, si la familia instruye a sus hijos en el temor a Jehová, en el amor a Jehová, y lo exhorta como lo dice en el libro de Deuteronomio 6, en cuanto a los mandamientos, y observa Deuteronomio 31, podrá entonces vivir y crecer en santidad, en paz para con Dios y los hombres. Pero hay algo que podemos denotar grandemente. Cuando hablamos de amar a Dios y temer a Dios, son dos cosas muy significativas e importantes. Encontramos aquí claramente que el fundamento del mundo y el sostén del mundo es Dios, y Dios es amor. Ahí está la grandeza de nosotros. Cuando nuestra visión y nuestro sentido están enfocados en lo que es Dios para nosotros, entonces realmente dependemos de un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que nos ayuda a vencer y a resolver los problemas. Y cuando entendemos el temor a Jehová, no es miedo en sí, sino temor en desobedecer su ley, temor en dejar de guardar sus preceptos. Y esa es la grandeza del hombre. El todo del hombre es el temor a Jehová. El temor en un aspecto sobre la obediencia. Y muy importante también es el hecho de que nosotros, dentro de nuestra teología adventista, nosotros tenemos mucha información. Así mismo pasa con Dios. Si nosotros nos disponemos a estudiar y a obtener conocimiento de las cosas de Dios, nosotros podemos acercarnos más a su amor, podemos acercarnos más a Él, y Él nos puede incluso mostrarse como Él es para el bien de nosotros y de nuestra propia vida, porque nadie puede amar lo que no conoce. Así es. Por eso es muy importante adentrarnos en el conocimiento de Dios. Es interesante saber que la forma en la que los israelitas enseñaban a sus hijos e instruían los preceptos de Dios era, primero, ellos utilizaban tres principios principales para infundir el temor de Dios en sus hijos. No un temor como el que nosotros imaginamos, sino un temor de respeto a la divinidad de Dios, porque tenían que caminar siempre como si estuvieran en la presencia de Dios. Y es que primero, para enseñarle la ley, primero les repetían diariamente, para que entrara, ¿por qué? Por el oído.
para que luego ellos practicaban lo que oían y luego aprendían el temor de Dios. Otro aspecto importante es que la ley de Dios servía como testimonio. Y es que, como decía Ravel, la ley de Dios es como un espejo. Y en un espejo usted se para y el espejo tiene la facultad de mostrarle en qué usted está mal. No sé si usted, al pararse a un espejo, nota que cuando usted se peina, ve si el peinado le quedó mal, ve dónde tiene que arreglarse. Así es la ley. Es por eso que la ley es llamada como el testimonio de Dios. Sí, la ley, y tendríamos que citar específicamente lo que sucedió con Moisés. Así es. Moisés estaba ya en los últimos días de su vida, y él, cuando ya estaba en esos días donde tenía que empezar a preparar todo, a él se le mandó a reunir a todo el pueblo, y una de las cosas que ellos tenían que poner al frente del arca era el rollo de la ley. ¿Por qué? Porque esa ley iba a servir como testigo, y la Biblia lo dice, y el mismo libro de Deuteronomio lo dice, iba a servir en contra de los hijos de Israel. ¿Cómo la ley puede servir en contra mío? Y eso pudiéramos ahora hablar un poquito de eso, Juan Antonio. Bueno, interesante. Cuando tú estás en un tribunal para ser juzgado, a ti te van a juzgar con una ley que está instituida en el país. A ti y a mí nos van a juzgar con la ley de Dios. Entonces, andar a la luz de la ley de Dios es estar facultado para alcanzar el cielo. Y esa es una de las partes importantes. Hay muchísimas cosas que nosotros podríamos señalar. Valoro y pondero la educación adventista. Y claro, ¿y sabe por qué razón? Porque esta sociedad espera mejores resultados de sus hombres, pero la iglesia adventista cree en los mandamientos de la ley de Dios. Sus hogares también creen en los mandamientos de la ley de Dios. Y si la primera escuela es tu hogar y el mío, instruido por la voluntad de Dios, entonces tendríamos el segundo hogar, que es la escuela secular, un buen hogar. Esos son aspectos interesantes que me motivan, que me mueven y que me hacen sentir alegre y feliz de la educación de nuestra iglesia. Amén. Y en el caso de Moisés, él instruye a Josué, hijo de Naún, y le dice, mira, tú vas a ser el encargado. Mi sucesor. Exacto, tú vas a ser el encargado de entrar al pueblo a la tierra prometida. Moisés, nosotros conocemos la historia, quizás por razones de tiempo no pudiéramos entrar mucho en esos detalles, pero nosotros sabíamos que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, pero él ya tenía una persona que educó, que preparó, incluso lo preparó hasta de la forma del pueblo de Israel. Le dijo, mira, esto es un pueblo de dura cerviz, tú tienes que ponerle al lado del arca del pacto el libro de la ley, porque ese pueblo, después que yo muera, van a hacer lo que ellos hacían cada vez que Moisés daba la espalda, se iban por otros dioses, desobedecían. Entonces la ley nos sirve a nosotros también para nosotros saber en qué estamos mal. O sea, nos muestra a nosotros cuáles son las cosas y los elementos en los cuales nosotros estamos fallando. Y por eso es muy importante que nosotros veamos y analicemos la ley y la hagamos como parte de nuestra vida, porque la ley es como el camino. Así es lo que nos traza como el plan de acción de nuestros pasos dentro de la tierra. La ley nos señala dónde estamos mal, pero cuando cumplimos la ley lo que hacemos es acercarnos a Dios. De manera que la ley tiene un beneficio muy importante. Y es como decía Ravel, cuando Moisés le entrega la orden, le hace la orden a Josué de que ahora le toca a él dirigir al pueblo, lo primero es que le dice, mira, ahí está la ley, tú te vas a encargar de instruir al pueblo en la ley. Cuando usted lee la lección de esta semana, se dará cuenta que no solo el pueblo de Dios utilizaba la ley como herramienta, sino que todo su entramado de adoración dirigía al pueblo ¿a qué? Al temor a Dios. No sé si usted tiene algo que decir. La carta de triunfo del pueblo de Israel se basó en la observancia de la ley. Efectivamente. La carta de triunfo del pueblo de Dios hoy está en la observancia de la ley.
es lo único que garantiza. Y podemos darnos cuenta, en el arca del pacto ahí estaba la ley, estaba ahí la ley. Es como decirle a un maestro, o como decirle al primer anciano y al equipo de la iglesia, ¿dónde están los documentos que te rigen para conducir la iglesia? Cada uno de los elementos que regula el desarrollo de la iglesia son los instrumentos que nos garantizan. En el país, la Constitución rige a la nación. En el pueblo de Dios, la ley de Dios rige a su pueblo hasta alcanzar la patria celestial. Esto tenemos que ponerlo en contraposición en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3 del libro de Romanos, los versos 19 al 21, donde el apóstol Pablo dice, sí, tenemos las obras de la ley, es cierto, y lo estoy parafraseando para que me entiendan mejor. Tenemos las obras de la ley y según las obras de la ley todos estamos bajo pecado. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de esto? Que a pesar de que nosotros estamos bajo pecado, porque la ley nos indica eso, que todos somos pecadores, es verdad, lo bonito de eso es que también esa misma ley nos lleva hacia la justicia de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque la ley dice, tú eres pecador. Y nosotros entender eso nos tiene que llevar obligatoriamente, necesariamente, a Cristo. Entonces Cristo sí viene y nos justifica. ¿Por qué Cristo nos justifica? Porque Él no es igual que yo. Así es. Él no es igual que yo. Y es algo como tan maravilloso, porque Jesucristo me está diciendo a mí, hijo mío, yo sé que tú eres un pecador. La ley dice que tú eres un pecador. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Ahora, Jesucristo cargó eso encima de Él. Y dijo, yo llevo esa culpa de Rabel. Yo llevo esa culpa de Rabel porque yo soy el digno. Y va delante de Dios y le dice a Dios, mira, la cuenta que tenía Rabel ahí, tiene que borrarla. ¿Por qué? Pásamela a mí. Por mis clavos. Y me llega mucho. Yo era una persona débil con mi abuelo de parte de padre. Todos los domingos yo iba a su colmado, me desayunaba ahí. Y siempre yo le decía a él, póngale esa cuenta a mi papá en el colmado de él. Sin embargo, esa cuenta nunca llegaba a donde mi papá, porque el abuelo mío siempre asumía esa cuenta. Y me recuerda eso, cómo alguien paga algo que tú consumiste. Y era precisamente eso lo que hacía Jesús cuando estaba muriendo en la cruz por nosotros. Decía, tú no tienes que pagar la cuenta del colmado. Tú no tienes que ir y cargar con esa responsabilidad, porque yo estoy aquí. Yo soy el que te sostiene. Yo soy el que lleva la cruz. Y gloria a Dios por eso. Hay algo que debemos recordar. Al principio decíamos que la ley es un espejo, es el carácter de Dios. Cuando el hombre transgrede la ley, Dios lo manda a mirarse en ella. Y cuando se mira en ella, el hombre se siente insuficiente. Entonces Jesucristo dice, mira, yo voy a pagar la cuenta que tú cogiste en el colmado de tu abuelo. Así dice Jesucristo, yo voy a pagar la cuenta. Los pecados y tus transgresiones, tráelos a Jesucristo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía, dijo, es ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El único autosuficiente para perdonar pecados. Ahora la ley nos señala los pecados que tenemos. Más la ley misma nos manda ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Ahí está la autosuficiencia de nuestra vida. Gloria a Dios. En Cristo Jesús. El apóstol Santiago hace mención de la ley como la ley de la libertad. Y es que además de que cuando nosotros estamos en cumplimiento de la ley, observándonos en el carácter de Cristo, porque la ley es el propio carácter de Cristo escrito en tablas de piedra. De manera que somos libres al observar la ley, porque cuando guardamos la ley nos acercamos a Dios. Y es interesante saber de que a pesar de que muchas personas ven la ley de una forma negativa, desde una posición negativa, cuando obedecemos a Dios alcanzamos prosperidad. Y eso es lo que leemos en el libro de Josué capítulo 1 verso 7, cuando Moisés le dice a Josué, mira, si tú guardas la ley, así como yo la guardé, también tú serás ¿qué? Prosperado. Y es interesante mucho estos aspectos de la lección y son amplios para nosotros detallarlos, pero
es importante que nosotros sepamos que la ley siempre tiene para nosotros un resultado positivo, porque siempre me va a decir lo que yo soy. Entonces, seguir la ley no es como muchos cristianos están diciendo ahora en este tiempo, no, porque ustedes se hacen esclavos de la ley, a los adventistas, no, excúsame, yo no soy esclavo de nada, Cristo me libertó, Cristo rompió las cadenas que yo tenía. Ahora, yo, como soy libre, como yo amo a Cristo, entonces yo sigo su ley. Ahora, Dios no está viendo a Rabel, y vuelvo y repito lo mismo, Dios no está viendo a Rabel. O sea, Dios está viendo a un Cristo que sí cumplió a cabalidad la ley, y por eso yo soy justificado. Entonces, en ese sentido, siempre obedecer a Dios tiene resultados buenos. Yo le puedo dar textos bíblicos, pero le puedo hablar también de mi experiencia personal. Juan Antonio tiene muchas cosas que decirnos a nosotros, Joel también, porque en Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios, el resultado es que nos vaya bien. Eso no significa que no nos sucedan cosas malas. Ahora, nosotros tenemos que ver nuestra vida desde una cosmovisión eterna, mi hermano Juan Antonio, Joel. ¿Por qué tenemos que verlo de una cosmovisión eterna? Porque los días de nuestra edad no son 70 años, según el libro de Salmos 90, y en los más fuertes, 80. Entonces, si yo puedo vivir una eternidad de regocijo, de gozo, de una juventud eterna, ¿me voy a quedar limitado por 70 u 80 años? No. Aunque sufrimos aquí, aunque lloremos, nuestro resultado será eterno, y en Cristo la salvación es eterna. Amén. Amén. Imagínense ustedes que el mundo entero hubiese estado regido por la ley de Dios, que la ley de Dios fuese la constitución mundial, la cual el hombre se dejase guiar por ella. ¿Cuáles serían los resultados? Bastante significativos, ¿verdad que sí? Yo creo que el Edén hubiese estado aquí en la tierra. Claro. Dios no quiere más que rehacerlo a nosotros como en el principio, bueno en gran manera. La ley nos conduce a ser buenos y buenos en gran manera. Y usted menciona eso, hermano Jerónimo, y muchas personas creen que nosotros vamos a vivir en el cielo para siempre. Son 1000 años en el cielo. 1000 años. Y lo otro, la eternidad, digo lo otro, la eternidad, va a ser en la tierra nueva. El objetivo de Dios es que siempre la tierra esté juzgada, cimentada en la ley de la libertad, como mencionaba Joel citando el apóstol Santiago. Es interesante saber, una aclaración a las personas que nos ven a través de las redes sociales, y es que el tema de la ley tiene un trasfondo más amplio. Claro. Porque no iniciaremos con la ley cuando Dios la escribió en tablas de piedra. La ley tiene un carácter eterno, y si es eterna quiere decir que ha existido siempre. Así que si usted quiere debatir algún tema o un tema de lo que hemos tratado durante este trimestre, usted puede escribirnos a través de las redes sociales, y nosotros, un equipo de nosotros estará en disposición con acercarse a usted el día que usted quiera y el que usted pueda, para compartir la palabra de Dios con usted. Otro detalle importante a debatir en la lección de esta semana es que la ley nos ayuda a prosperar, pero no quiere decir que usted no tenga luchas y pruebas. Y es que en el estudio de la semana a veces pensamos que por el hecho de ser obedientes a Dios no tengamos dificultad. Usted se encontrará en la Biblia muchas personas, tales como el propio Jesús, Pablo, Esteban, Pedro, Juan, el Bautista, que por ser obedientes a Dios encontraron muchas pruebas y dificultades. Y es que usted sabrá que usted, siendo el obediente a Dios, también tiene personas que están en contra de la manera en la que usted vive su vida conforme al carácter de Dios. Y para mí el ejemplo más, pudiera decirlo, fatídico, era el caso de Job. O sea, Job, la misma Biblia comienza hablando en el libro de Job, que era un hombre temeroso de Dios, intachable, apartado del mal, perfecto. Ese era Job. ¿Y qué le pasó a Job? De todo, perdieron la vida a sus hijos, sus bienes se fueron a pique, todo,
Su esposa en una le dijo, mira, ya maldice a Dios y muérete, le dijo su esposa. Sin embargo, ese hombre estaba ahí tratando de entender lo que le estaba sucediendo. Y Dios, porque era lo que decía hace un minuto, está bien, tenemos problemas, pasamos las dificultades, pero cuando nosotros entendemos que nuestro resultado es eterno, entonces nuestra vida, como lo dijo el mismo Pablo, para mí morir en Cristo es una ganancia. Y qué bonito que una persona esté dispuesta a hacer lo que sea necesario por obedecer a Dios. Ese resultado, señores, no lo paga el pastor, no lo paga el primer anciano de la iglesia, no lo paga el presidente de la asociación. Ese resultado lo paga Dios con una eternidad en su santo monte, en su tierra prometida, al lado del árbol de la vida. O sea, eso es algo maravilloso. ¿Tiene algo que apuntar? Bueno, eternamente creo en Dios. Eternamente estoy confiado en su ley. Y eternamente estoy seguro de que mis ojos verán nuestro Redentor. Amén, amén. Ya para nosotros concluir la interesante lección que hemos debatido en estos momentos, quisiéramos nosotros centralizarnos en cuál es el ideal de la ley. Es que cuando usted estudia la vida de Jesucristo, notará que Jesucristo fue un cumplidor de la ley a cabalidad. ¿Tiene algo que...? Claro, Jesucristo es nuestro ejemplo. Así es. ¿Por qué Jesucristo es nuestro ejemplo? Primero, porque Jesucristo hace una muy buena comparación o un buen equilibrio, pudiéramos decirlo de esa forma, entre la diferencia que hay entre el legalismo y la misericordia. ¿Por qué? De repente, y voy a poner este ejemplo, estaba Jesús con sus discípulos, sienten hambre, era día de reposo. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice que hay que guardar el día de reposo y está vigente hasta nuestros días hoy y estará vigente en los días venideros. ¿De acuerdo? El sábado siempre estará vigente, nunca ha sido abolido, no hay un solo texto bíblico que diga que fue abolido. Sin embargo, los escribas y los fariseos, dirigidos por el mismo Satanás, Satanás siempre acusa al cristiano de que ha violado la ley, porque él es el acusador. Entonces le dicen, mira, pero tus discípulos están haciendo lo que no es permitido hacer en sábado. La respuesta de Jesús fue clara y le dijo Jesucristo a ellos, miren, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Que el sábado estaba abolido? No, que ellos creían que tenían autoridad suficiente hasta para decirle a Jesús cómo guardar el sábado. Pero ¿qué dijo Jesús en el libro de Mateo, su capítulo 5, los versículos 17 en adelante? Mientras exista el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea ¿qué? Cumplido. No hay un solo texto bíblico que diga que Jesucristo abolió la ley. Hermano que me escuche, usted tiene que saber eso, tiene que entenderlo. No existe un solo versículo, la ley de Dios es eterna. La ley de Dios incluso tiene una vinculación hasta con su propio trono. Como decía el hermano Joel, tendríamos que durar mucho tiempo analizando este tema para poder debatirlo a plenitud. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús iba a la sinagoga en sábado. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba a los enfermos. ¿En qué? En sábado. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre guardar la ley de una manera legalista y una diferencia entre guardar la ley basado en la misericordia. La misericordia te dice, yo no puedo dejar a mi hermano, el samaritano que está ahí, yo no puedo dejarlo ahí porque sea sábado, yo tengo que socorrerlo. Yo no puedo quedarme inerte porque sea sábado cuando yo veo que está ocurriendo una injusticia delante de mis ojos. No, eso se llama ser indiferente y la indiferencia es pecado también. Entonces, mis queridos hermanos, nuestro ejemplo es Cristo y Cristo cumplió la ley. El mismo apóstol Pablo habla de que nosotros tenemos a un Jesucristo, a un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero que no cometió pecado y por eso debemos seguirle. Solo Cristo nos justifica para llegar al Padre. La ley nos señala nuestros pecados, pero Cristo es
la ofrenda propicia por tu pecado y por lo mío. Apreciados amigos y hermanos que nos escuchan, si hay algo que tú tienes que tener presente en tu vida, es observar la ley, la cual te dice cómo anda con relación a tu salvación. Dios pueda bendecirte. Amén. Bien, feliz sábado a cada uno de los amigos y hermanos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, recordándoles nuevamente que nos acompañen en cada una de nuestras redes, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Vamos a tener una palabra de oración con ustedes desde allí donde están, pidiéndole que ustedes nos acompañen desde su lugar y se comprometan también con observar la ley de Dios para que el carácter de Dios brille en las vidas de ustedes. Le voy a pedir a nuestro hermano Rabel Matos que nos acompañe en esta oración. Recuerden que la fe sin obra es muerta. Nosotros tenemos mucho que dar como pueblo, como iglesia. Gracias, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos en este momento glorificar tu nombre, estudiar estos temas importantes, Señor. Donde quiera que nos escuchen, donde quiera que llegue este mensaje, Señor, quizás seamos una voz que clama en el desierto, pero aquella persona, 1, 2, 3, hasta cientos de miles de personas, queremos, Señor, que reciban este mensaje. En Cristo hay salvación. Amén. En Cristo hay vida eterna. En esta hora deseamos, suplicamos que el Espíritu Santo dirija a cada uno de los hermanos que nos están mirando y que nos verán posteriormente esta transmisión. Que tú, Señor, lo dirijas por el camino de la espiritualidad, por el camino de la excelencia, por el camino de la perfección que solamente es adquirida a través de la sangre de Cristo. Gracias, Señor, Gracias. en el nombre de Jesús. Amén. Amén.